Bueno, hoy les voy a hablar hoy día inicio las nuevas series que las voy a llamar los conjunciones a través de las casas astrales. Así que todavía estoy trabajando en la triple conjunción, pero he decidido también iniciar otra serie. Así que esa serie vamos a empezar con las conjunciones de dos planetas en las diferentes casas. Así que vamos a empezar con la conjunción de Sol-Júpiter en la casa 1. Ahora, ya sabemos que la casa 1 es el ascendente. Siempre está en la primera casa el ascendente. ¿Y qué es el ascendente? Hay que recordar que el ascendente representa el mapa de la vida de una persona, influye en todas las áreas del departamento de la vida de una persona. Por eso el ascendente es muy, muy importante porque influye en todas las demás áreas de la vida de una persona. Y que es el ascendente también es la apariencia, la persona es lo que otros ven de uno, es lo que uno refleja, ¿verdad? Eh, entonces aquí, pues vamos a hablar cómo esa conjunción en esa área que influye en toda el área de nuestra vida, qué es lo que sucede en esas personas con esta conjunción. Bueno, aquí hablemos primeramente lo que representa el Sol y lo que representa Júpiter. Lo más básico, el Sol representa que la autoridad, representa el padre o figura paternal, la autoridad, como ya dije, y Júpiter representa a los profesores, el maestro, el gurú, el consejero, representa a los niños, representa la abundancia, representa la educación de alto rango, las creencias religiosas. Entonces, poniendo esto, tenemos que, obviamente, ¿qué es lo primero que uno va a decir? Ay, bueno, la conjunción del Sol con Júpiter, creencias religiosas. Bueno, una cosa también que hay que hablar, muy importante, que el Sol es caliente y también como que quema un poco a Júpiter, pero realmente no es que lastima mucho a Júpiter, su ardor. Júpiter es un planeta, es uno de los planetas más grandes, así que realmente lo irrita, pero de que le haga algún tipo de quemazón o combustión, lo único que es que disminuye un poco el impacto de lo que Júpiter influye en su energía. Bueno, aquí tenemos que el padre o la figura paternal, precisamente cualquier tipo de figura paternal, puede ser el padre, pero si el padre es ausente, puede ser el profesor, el mentor, un cura, lo que sea que sea el padre, la figura de padre, esa persona siempre va a influir en la vida de esta persona. Y por lo tanto, al influir de por vida en la vida de esta persona, influye prácticamente en todas las áreas de vida de esta persona. Entonces es muy importante para ellos esa relación con el padre, esa relación con ese gurú, con esa persona que le va a servir de guía para poder movilizarse en todas las áreas de su vida. También estas personas tienen a obtener siempre una educación de alto rango, con Júpiter ahí, porque en su personalidad pues quieren tener esa sabiduría. Ahora también con el Sol también representa el ego. Entonces estas personas pueden tener ciertamente un poco de ego, obviamente por su inteligencia, ¿no? Y por todo lo que adquieren con la educación. O sea, siempre tienen un tipo de educación alta, son bien educados, pero también aquí la autoridad y el estatus de esta persona también se eleva, diría yo, en el momento que tienen hijos, porque Júpiter representa niños. Entonces, tenemos que Sol, que representa el estatus, la autoridad, el ego. ¿Y que representa Júpiter? También los niños, la sabiduría. Entonces, aquí el estatus se eleva, porque pues el Sol representa el ego, cuando también tienen sus hijos. Entonces, eso les eleva un poco más esa autoestima, ese ego. Ahora, si el Sol está en menos de 1 grado de Júpiter de distancia, que muchas personas dicen, bueno, si está en menos de 1 grado, significa que combustiona el planeta. Si está en menos de 1 grado, lo único que hace es que, con Júpiter especialmente, con Júpiter, porque Júpiter es más grande en el sentido de que es un planeta inmenso, aquí lo que hace es que irrita a Júpiter en el sentido de que Júpiter no puede lidiar con personas que no estén al mismo nivel.
de inteligencia, al mismo nivel de sabiduría. Sobre todo también que Júpiter es el que escribe la ley, el que la sigue, el que la escribe. Entonces, para personas que no siguen las leyes, ni tampoco ciertas creencias religiosas, que eso que representa Júpiter, les fastidia, les molesta. O sea, más claro, les irrita a las personas que no tengan ningún tipo de moral, ni tampoco ética, les fastidia. Porque tienden a tener ese ego, ¿verdad? De que las cosas tienen que ser hechas de acuerdo al análisis, no al análisis, sino a la sabiduría que han adquirido, ¿verdad? Entonces quieren personas que estén también, porque no quieren lidiar tampoco con autoridades a veces que, supongamos que tengan un jefe que no tenga el conocimiento que ellos tienen, no pueden lidiar con ese tipo de personas. Entonces tienen un poco de colapso con esas personas. Con cualquier tipo de persona, especialmente con la autoridad, porque el sol significa la autoridad. Entonces como que no aguantan tener que estar con un jefe o trabajar con un jefe que prácticamente ellos son los que están lidiando y liderando con todo porque el jefe pues no entiende las cosas y ellos tienen que pues lidiar con una autoridad que pues no tiene la misma conocimiento. ¿Qué más puedo decir? Esas personas tienen problemas también a edad temprana, diría yo, sobre todo poder ganar su dinero, ahorrar. ¿Por qué? Porque pues el sol en cierta manera con su calor sí afecta o influye a Júpiter en ese sentido. Júpiter también representa la abundancia, las finanzas. Entonces esas personas puedan tener un poco de problemas, pero cuando son jóvenes, porque el sol madura a los 24 años. Entonces las personas hasta los 24 años tienen ese problema para poder ver la abundancia y tener problemas de poder ahorrar su dinero. Después de eso las cosas van cambiando porque el sol disminuye esa influencia de ese calor. Entonces las cosas van mejorando y la persona utiliza su sabiduría y sus creencias con Júpiter y entonces empieza a tener más entrada y ganancias. Ahora, esas personas por su inteligencia pueden también destruir a sus enemigos, obviamente Júpiter, pueden destruir a sus enemigos y cuando ya el sol madura también ellos empiezan a tener, como ya dije, la abundancia, la ganancia empieza a llegar, entonces esas personas también pueden fácilmente pagar cualquier tipo de deudas que puedan tener o que puedan haber adquirido en años cuando son menores, por ejemplo, quieren estudiar, ¿verdad? Educación de alto rango, porque eso es Júpiter, y por ejemplo tienen deudas estudiantiles. Después cuando ya empiezan, ya se gradúan y empiezan a trabajar, ahí empiezan a ver los resultados y las ganancias de que pues consiguen un trabajo muy bueno y entonces les comienza a entrar ese dinero y empiezan ya a deshacerse de esas deudas. Si ven cómo trabaja, porque obviamente pues una persona que va a la universidad pues no se gradúa que hasta los 21, 22 años, dependiendo, porque aquí en los Estados Unidos, aunque sea con un trabajo con un diploma de bachillerato, no pueden, tienes que tener una maestría, si no, no, es como no tener un trabajo real aquí en los Estados Unidos. Allá en otras partes del mundo y en Europa, uno entra directamente del colegio a la universidad para estudiar pues una carrera específica. Acá en los Estados Unidos es diferente. Entonces, acá se extienden hasta los 24 años, porque a los 21 se gradúan y después viene la maestría de 2, 3 años. Entonces, 24, 25 años. ¿Qué más puedo decir? Aquí la relación con sus familiares, por lo que ya hablé anteriormente, de ese ego que también pueden tener porque pues tienen esa sabiduría, puede también traer problemas con sus familiares, sobre todo con sus hermanos, sobre todo con sus hermanos menores. Pero ya con el tiempo como que se arregla un poco, obviamente cuando el sol madura, empiezan a arreglarse, pero siempre tienden a tener este problema con los hermanos. Y también inclusive puede llegar a afectar el matrimonio. Ese ego de la persona con esa conjunción también tiende a dominarlos. También puede, o sea, esa influencia del sol
en conjunción con Júpiter los influye tanto porque obviamente es la personalidad también el ascendente. Entonces también está obviamente mirando donde al matrimonio. Entonces va a afectar al matrimonio. Porque pues esas personas también pues están buscando una persona que también tenga un poco de balance y conocimiento, no balance, sino conocimiento, pero claro, balance mental en ese sentido y que también sea educado. Y, entonces, puede que le afecte también el matrimonio. Pero bueno, espero que les haya gustado esta, este pequeño video de algo general de la conjunción de esos dos planetas en la primera casa. Voy a seguir haciendo esos ahora en la segunda casa, en la tercera casa y así sucesivamente. Así que bueno, no se olviden de poner en sus comentarios cómo resuena con ustedes esta pequeña información. Y si no resuena, ¿por qué? ¿Cuáles son otros aspectos con otros planetas? ¿Y qué más? Nada más. Los veo en el siguiente video. Mucho amor y mucha luz. Y eso es todo. Los veo. Chao.